Convertí a mi esposo en un monstruo y quiero transformarlo de nuevo en el hombre que era antes parte 1. Esto va a ser un poco largo, pero me sirve como una manera de desahogarme y pedir otros consejos para arreglar mi matrimonio. Han pasado 7 meses desde que mi marido descubrió mi aventura. Los dos tenemos 39 años y mi marido antes del descubrimiento era dulce. No es un hombre perfecto, tiene sus peculiaridades, pero yo era su mundo. Nuestra familia era su mundo. Trabajó muchas horas para asegurarse de que yo me quedara en casa y criara a nuestro hijo y a nuestra hija. Él siempre hacía estas cosas dulces solo para alegrarme el día y así fue. Mi marido era todo lo contrario. En la escuela secundaria, era grosero, encantador y desagradable, solía meterse en muchas peleas y tenía muchas novias y, sin embargo, por alguna razón, el verano anterior al último año, quería hablar conmigo. Yo era la chica nerd a la que le gustaban los videojuegos, los cómics y el cosplay. Siempre fue amable conmigo desde que se mudó a nuestra ciudad en 8º grado. Él era diferente, su familia era diferente y todos querían pasar el rato con él. Me invitaron a mi primera fiesta gracias a él. Me enseñó a bailar salsa y luego se enamoró de la gente popular y pensé que eso era todo. Pero ese verano entró en la tienda de cómics en la que yo trabajaba y se quedó todo el día hablando conmigo e incluso me acompañó a casa. Un día se convirtieron en muchos y al final del verano estábamos saliendo. Tuve el mejor último año de mi vida. Yo era parte de la multitud popular y fui a muchas fiestas, pero mi momento favorito era cuando estábamos solo nosotros dos. Por supuesto, nunca aflojé. Estudié mucho y le hice estudiar conmigo. Ambos ingresamos a la misma universidad y nos casamos poco después de graduarnos. Nuestro hijo llegó 1 año y medio después y nuestra hija 20 meses después. Mi esposo trabajó duro para nosotros durante todo esto. Tuvo problemas para encontrar trabajo porque no tenía experiencia, por lo que trabajó en trabajos ocasionales en la construcción, excavación de tumbas, limpieza y recepcionista, hasta que encontró una empresa que le daría una oportunidad como técnico informático. Mi esposo aumentó mucho de peso durante ese tiempo, pero eso nunca disminuyó su apetito sexual. En cuanto a mí, mantuve mi figura y la mantuve y pronto parecíamos una pareja de dibujos animados. Un hombre gordo pero musculoso con una esposa esbelta y en forma. Incluso nos vestimos como Bernie y Betty Bravo en un Halloween que enfatizó ese cliché. No es que no hiciera ejercicio, simplemente le costó mucho perder grasa corporal, pero su apetito sexual siempre fue alto. Para mí estaba disminuyendo. No es que no quisiera tener sexo, es solo que no estaba de humor y con el paso de los años tampoco estaba de humor para favores sexuales. Siempre estaba cansado. Los niños realmente me agotaron, cocinar y limpiar realmente me agotaron. Sí, ayudó con la lavandería, la cocina y la limpieza. Me aseguré de que el sábado fuera el día de comida para llevar y el domingo fuera el día de cocina de papá, pero todavía estaba cansada y no estaba de humor. Me encantaba cuando me lo quitaba, pero aún así le di más no que sí. Afectaría su estado de ánimo cuanto más tiempo no lo tuviéramos. Él se enfadaba y se quejaba, y cuando teníamos relaciones sexuales, lo convertía en un maratón y yo lo odiaba porque estaría adolorida durante la siguiente semana y él todavía querría más. Me pedía que le hiciera un cosplay y yo no quería hacerlo. Sin embargo, no tuvo problemas para usar los disfraces que le hice para las convenciones de cómics y videojuegos, sabiendo que realmente lo odiaba. Nuestra falta de sexo era un gran problema para él. Incluso fuimos a terapia de pareja y nuestro consejero dijo que mi esposo era un adicto al sexo al límite, pero que solo quería tener relaciones sexuales conmigo. Luego me hice un chequeo y, según mi examen, resultó que tenía niveles bajos de estrógeno e incluso me dieron varios medicamentos, pero aún así no funcionó. Mi médico pronto me dijo que sufría de impotencia femenina, algo que pensé que era inventado. La aventura no estaba planeado. No fue romántico ni algo grandioso, no fue algo que sucedió. Salí con mis amigos. Todos estamos casados, todos vamos a la misma iglesia y jugábamos a los bolos y nos divertíamos. Fue la primera vez desde el confinamiento que nos reunimos y lo pasamos muy bien. Al terminar el juego todas las damas se fueron, y en lugar de irme a casa, me fui al salón a esperar que pasara el alboroto que estaba haciendo y ahí me encontré con mi pareja. Era joven, de poco más de 20 años,
y se dio cuenta de que estaba leyendo un manga en mi teléfono y empezamos a hablar. Deseaba poder echarle la culpa al alcohol, pero simplemente estaba drogado. Ojalá pudiera echarle la culpa a la soledad, pero mi marido siempre me amó y me prestó mucha atención. Ojalá pudiera decir que tuve un matrimonio infeliz, pero éramos muy felices. Sinceramente, todavía no sé por qué lo hice. Quiero decir, sé cómo pasó, hablamos durante unas horas, él coqueteó y yo le devolví el coqueteo, me acompañó hasta mi auto y me besó. En lugar de alejarlo, le devolví el beso y tuvimos sexo en el motel de al lado. Pero no sé por qué lo hice. No duró tanto. Al principio intentó que le hiciera una mamada y me negué. Simplemente lo hicimos y fue muy insatisfactorio. Aproximadamente a la mitad me di cuenta de qué diablos estaba haciendo y lo aparté de mí, me disculpé, me vestí y me fui. Cuando llegué a casa, mi marido estaba dormido con el niño en el sofá y yo me metí en la ducha y lloré por lo que hice. Me dije a mí mismo que fue un error y que nunca volvería a suceder. Cuando salí de la ducha, dejé que mi esposo y mis hijos durmieran en el sofá, me acosté, me hice un ovillo y lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente quise decirle la verdad, pero tenía demasiado miedo. Entonces fingí que nunca sucedió. Durante 5 semanas fingí que nunca había sucedido y pronto me di cuenta de que llegaba tarde. Me hice una prueba de embarazo y dio positivo y no podía entender cómo. Mi esposo y yo tuvimos relaciones sexuales 2 veces, pero él se hizo una vasectomía y yo me aseguré de que la noche de la aventura ese hombre usara condón, y aún así nunca terminó. Fui al médico y resultó que estaba embarazada. Lo que generó una conversación muy incómoda. Llegamos a la conclusión de que el hombre debió haberse quitado el condón y el médico me decía cómo pudo haber sido el líquido preseminal lo que lo hizo. Tenía miedo y programé un aborto. No podía quedarme con este niño. No podría hacerle eso. Estaba planeando mantener esto en secreto. Llegué a casa, lloré y me tranquilicé para cuando los niños llegaran a casa, pero mi esposo llegó temprano. Forcé una sonrisa cuando llegó a casa, pero me miraba con rabia. Nuestro Health Equity le envió un correo electrónico con un nuevo reclamo sobre el seguro. Me preguntó quién era el padre y comencé a llorar. Se repitió y preguntó cuánto duró la aventura. Le dije la verdad, le dije que era cosa de una sola vez y lo aparté de mí, pero no me creyó. Entonces se repitió, pero esta vez gritó y sentí como si me atravesara el cuerpo. Le dije que era verdad y me agarró por la barbilla y me azotó contra la pared. Esta era la primera vez que me hacía esto, pero tenía los ojos inyectados en sangre y estaba luchando por contener las lágrimas. Quería saber los detalles. Lo que hicimos, cómo era, dónde nos conocimos y luego me llamó puta en español antes de salir de casa. Lloré y le pedí a mi hermana que recogiera a mis hijos porque necesitaba estar sola cuando él llegara a casa. No volvió a casa hasta pasada la medianoche. Lo encontré en la puerta y jadeé porque tenía un ojo morado, su camisa tenía manchas de sangre y sus puños estaban magullados. Le pregunté si estaba bien, pero me empujó y me dijo que la sangre no era suya antes de entrar al baño y cerrar la puerta de golpe. Me senté junto a las escaleras, esperando a que saliera y cuando lo hizo, se burló de mí y se dirigió a la sala. Nuevamente traté de hablar con él, pero quería saber con quién peleó, pero al principio me ignoró, eventualmente me miró y dijo ¿con quién crees que tuve una pelea? Me puse blanca y él siguió viendo la televisión. Fui a la bolera al día siguiente y pregunté por ahí. De alguna manera mi marido descubrió quién era el tipo y pelearon. Las peleas en el callejón son casi algo cotidiano en nuestro pueblo. Es directo al punto, a menos que alguien reciba un disparo, apuñalado o asesinado, el sheriff no se molestará en aparecer. Durante la semana siguiente, me echó de nuestra habitación y me hizo dormir en el sofá. Intenté 2 veces volver a colarme en la cama. La primera vez me gritó que saliera y la segunda me empujó fuera de la cama. Solo lo miré cuando me levanté del suelo y no se dijeron palabras, pero volví al sofá y lloré. El día de mi cita para el aborto, me dijo que sería mejor que me lo hiciera y asentí. Tenía miedo de hacerlo sola y él me miró con tanto odio cuando le pedí que viniera conmigo y luego me dijo que me fuera a la mierda. Cuando regresé del procedimiento, había cápsulas afuera del garaje y mi esposo y sus amigos estaban descargando el garaje en ellas.
Le pregunté qué estaba pasando y me dijo que no era mi maldito asunto. Sus amigos lo miraron en shock y entré. Unas horas más tarde se oyeron muchos martillazos y fui a ver qué pasaba, y él estaba transformando el garaje en un apartamento. Intenté disculparme y hablar con él, pero me ignoró. Entonces un día exploté disculpándome por todo y eso simplemente lo enojó. Luego me dijo que no iba a desperdiciar energía conmigo. Me dijo que si fuera así, se divorciaría de mí, pero según los muchos abogados con los que habló, después de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, no puede permitirse el lujo de vivir solo. Así que se quedó atrapado conmigo.